un libro que he ilustrado para Lucía González, se llama La velita de los cuentos. Es un libro bilingüe, es un libro hermoso. Y digo hermoso no porque lo haya ilustrado yo, sino porque realmente de la forma en que está escrito es precioso lo que hizo Lucía. Toma la vida de Pura Belpré, que fue bibliotecaria, fue marionetista, fue autora, ella también escribió libros, por cierto, libros que contaban folclore puertorriqueño. Fue también cuentacuentos. Bueno, esta mujer extraordinaria fue una mujer más allá visionaria, como quien dice, visionaria porque ella durante los 1930, durante la recesión aquí en Estados Unidos, hubo una gran migración de puertorriqueños de la isla de Puerto Rico a la isla de Manhattan. Se establecen en el barrio y allí se encuentran, por supuesto, en un medio ambiente totalmente distinto, muy lejos del calor y la alegría en un invierno crudo aquí en Estados Unidos. Y se encuentran en una cultura que no conocen, por supuesto. Pura Belpré fue llamada por las bibliotecas públicas de Nueva York y ella fue gracias a ella que la comunidad latina en esos momentos, mayormente puertorriqueña, se integra a lo que era la cultura americana, porque ella fue a las escuelas con sus cuentos, con sus marionetas, a invitar a los niños a que viniesen a la biblioteca pública y descubriesen no tan solo que había libros en inglés, por supuesto libros para sus padres, pero libros en español, había revistas, había cuentos para ellos en español. Y a través ella fue visionaria en ese sentido, a través de su trabajo, fue un ejemplo para muchas otras bibliotecarias. De hecho, la autora del libro es admiradora de Pura Belpré. Y debo decir que este libro se llama La velita de los cuentos, porque las bibliotecarias en Nueva York me dicen que todavía hoy día, antes de la hora del cuento, prenden una velita y cuentan el cuento. Y al final del cuento hacen que todos los niños apaguen esta velita. Por supuesto, el deseo que han pedido se les ha de conceder. O sea, que tiene esa magia y de ahí viene el título, La velita de los cuentos. Fue un libro para el cual la investigación pictórica sucedió a la investigación que Lucía hizo en cuanto a quién era Pura. Lo primero que yo hice antes de ilustrar el libro fue, por supuesto, hablar con Lucía. A mí me encanta hablar con los autores con los cuales yo voy a trabajar. Si voy a ilustrar un libro que ellos han escrito, me gusta mucho hacer eso. Y al hablar con Lucía, ella me prestó los libros. Ella se pasó una semana haciendo investigación en Nueva York, en la biblioteca de Nueva York, y me pasó los libros y los textos y todas las cosas, inclusive las marionetas que ella misma había hecho a la usanza de Pura Belpré. Una foto que tenía del teatrito de Pura Belpré. Bueno, todo eso comenzó, yo leí todo eso que ella había leído para entonces comenzar mi investigación, mi propia investigación pictórica. La investigación pictórica mía se llevó a cabo mayormente a través de las fotos que conseguí de la Biblioteca Pública de Nueva York, fotos antiguas que hoy en día están accesibles digitalmente y unas fotos estupendas donde pude ver cómo era el edificio, la sucursal de la calle 115. Una de las cosas que hice fue
para mi investigación pictórica fue encontrar una fuente, y la fuente fue la biblioteca digital de la Biblioteca Pública de Nueva York. Y unas fotos estupendas en donde conseguí, por ejemplo, cómo se veía la sucursal de la 115, de la calle 115, en el 1918. Pero el libro ocurre, esto es una anécdota interesante, el libro ocurre en el 1930, 1929, 1930, es esa Navidad. Ese periodo de tiempo, y para saber exactamente qué edificio había al lado, contacté uno de los bibliotecarios de esa sucursal actual, quien en el pleno invierno se fue con su cámara digital afuera, tomó fotos, me mandó las fotos, y así pude yo recrear el otro edificio y también recrear los colores, porque todas las fotos que fueron documentación, tanto para los automóviles como la bodega que aparece en el libro, todos los artefactos, la forma de vestir, toda la documentación era mayormente en blanco y negro, así que yo tenía que tener también fotos que me mostrasen los colores. Así que fue un proceso muy interesante. Una anécdota que voy a hacer con respecto a la bodega: yo llamé y hablé con latinas que se criaron, puertorriqueñas que se criaron en Nueva York, y una de ellas conoció a Pura Belpré ya cuando Pura era mayor, y le pregunté qué recordaba ella de esa época, de cuando iba a la bodega, para saber qué dibujar en esa bodega. Yo soy muy específica en cuanto a cómo recrear. Quería realmente recrear las cosas de una manera auténtica en las ilustraciones, porque para mí un niño es realmente la audiencia, es una audiencia muy importante, porque ellos generalmente toman las cosas como las ven, no necesariamente van a ir a ver si eso está correcto, no es como un adulto, o sea que uno tiene que ser doblemente cuidadoso cuando uno está haciendo ilustraciones o escribiendo un libro infantil. Y entonces en este caso fue interesante porque yo tenía la idea de que, bueno, cuando yo voy a la bodega en mi mercado latino, yo compro productos Goya, pero Goya no existía en aquel entonces. Y hice investigación, y lo que se compraba era Del Monte. Eran latas Del Monte. Y si uno va a esa ilustración, lo que encuentra son las latas Del Monte. Pero otra cosa que quería decir con respecto a la ilustración del libro es que en mi afán de realmente ponerlo en el contexto histórico, no tan solo hice investigación en cuanto a los artefactos y la vestimenta de la época, sino que quise crear todas las ilustraciones primero hacer todos los valores en sepia, un poco para recordar fotos antiguas, fotos de la época. Y entonces me pregunté, ¿qué más puedo hacer para realmente poner este libro en el contexto de la época? Para darle al lector algo más que le deje saber qué era lo que ocurría simultáneamente mientras este cuento está ocurriendo. ¿Qué ocurría en el resto del mundo, en Estados Unidos? ¿Qué estaba ocurriendo? Y se me ocurrió conseguir, adquirir un ejemplar del periódico New York Times del 6 de enero del 1930, porque esa es la fecha significativa en el libro, y no lo digo ahora porque así a lo mejor la gente va a la biblioteca y saca el libro y lo lee. Pero es una fecha significativa en el libro, y conseguí ese ejemplar, y cuando recibí el ejemplar, para mí fue como descubrir un tesoro, porque había tantos artículos que yo veía que podía utilizar el papel de periódico no tan solo como un color, como quien dice, un elemento que añade color y textura a la ilustración, sino como un elemento que va a expandir esa lectura de ese libro. Y un ejemplo es una ilustración en que Ildamar y Santiago están rememorando, los dos niños, personajes del libro, están rememorando cómo el verano anterior llegaron en un barco de vapor. Y encuentro al final del periódico de New York Times del 6 de enero de 1930, encuentro el listado de todos los barcos de vapor que vinieron ese día y su procedencia, incluyendo, por supuesto, Puerto Rico. Así que si el lector que es cuidadoso
en su segunda o tercera leída va a encontrar en cada uno de esos pedacitos de papel de periódico que ha sido pegado como elemento de collage en ese libro, va a encontrar algo que se relaciona a lo que está ocurriendo en el texto en esas páginas. Así que es un poco como una búsqueda del tesoro.